No sé si me escuchan, estaba como raro. Ahorita se me cayó la reunión, no sé por qué. Sí,
Profe, ahí se escucha. Ok, entonces un momento ya. Ok. Bueno, vamos a verlo por acá. La idea es que hagamos unos cuantos ejercicios del tema de diferenciales. Entonces, uno tradicional sería este, ¿no? Aplicación de eso, ¿no? La tensión T en la cuerda del yoyo en la figura, que hay un yoyo, que hay una cuerda, tiene tensión, está por esta ecuación, ¿no? Masa por gravedad por el radio sobre 2R al cuadrado más R al cuadrado. Donde M es la masa, G es la aceleración debida a la gravedad, y R minúscula y R mayúscula pues eh, son distintos, ¿no? El radio grande es como esta longitud aquí del- de la madera del yoyo, y el radio pequeño es este otro. Ok. Entonces tengo que utilizar diferenciales para estimar el cambio en la tensión si R es incrementada de 3 a 3,1 centímetros y R es incrementada de 0,7 a 0,8 centímetros. ¿La tensión crece o decrece? ¿Ok? Entonces vamos a hacer ese ejemplo.
Entonces, eso quiere decir que la tensión como tal es una función que depende de dos variables, radio y el radio. Son dos radios distintos. Entonces, y nosotros queremos saber el cambio mínimo en la tensión, o sea, el diferencial de la tensión. Entonces, el diferencial de la tensión, de acuerdo a lo que vimos hace poco, es la derivada parcial de la tensión con respecto al radio R multiplicado por un diferencial de R más la derivada de la tensión derivada de la tensión con respecto al radio minúsculo por un diferencial de... Entonces, el cambio en la tensión sería la derivada parcial en términos de R grande. Hay que derivar esto, ¿no? Entonces sería la derivada del de arriba y G por el de abajo sin derivar. 2R al cuadrado más R al cuadrado. Menos la derivada del de abajo sería 2R por el de arriba sin derivar. Sobre el de abajo al cuadrado. Ok, y hay que multiplicarlo por un diferencial de radio. Quedando bastante bueno. Y ahora pues hacemos lo contrario, ¿no? Toca derivarlo en la otra variable. Vamos un poco. Nada más. Entonces sería la derivada del de arriba, pero esa es 0, por el de abajo sin derivar es 0. Menos la derivada del de abajo sería 4R minúscula por el de arriba sin derivar. Y eso sería todo sobre el de abajo al cuadrado. Por un diferencial de
del radio pequeño. Y reemplazamos. El resto es reemplazar. Bueno, pudiera simplificarse un poco, pero como vamos a reemplazar por números, no debería haber mucho problema. Entonces dicen que el radio R mayúscula es de 3 y tuvo un cambio de 3 a 3.1. Eso quiere decir que el diferencial de R es de 0.1, R es 0.7 y cambió a 0.8. Ok, vamos a hacer otro ahorita también. A ver, ¿cómo es que se reemplaza? Entonces, uno cambia el valor de R pues por lo que valga, ¿no? Entonces, bueno, claro que acá eso toca simplificarlo más, yo creo. Y no sé cuánto me dijeron que era la masa. Más, no dice masa del yo-yo, aceleración de vida. Diferenciales para estimar el cambio de la tensión si R es incrementada de 3 a 3.1 y R es incrementada de 0.7 a 0.1. Ujú, ok. M y G están constantes. R minúscula es 0.7 más R mayúscula es 3 menos 2 por 3, 6 mg por 3 a 18 sobre 2 por 0.7 al cuadrado más 3 al cuadrado, y hay que multiplicarlo por eso, por un diferencial de R, pero eso es básicamente uno pudiera tomarlo como un delta de R, es decir, perdón, R mayúscula, entonces sería el cambio de delta de R, pero dicen que delta de R cambió de 0.7 a 0.8, o sea, ¿cuánto fue el cambio? De 0.1, ya está. Y lo mismo hacemos con el otro. Reemplazamos, podemos tomar el menos acá afuera, porque es un solo término. 4R, 4, 0.7, mg por el radio grande que es de 3 sobre 2 por 0.7 al cuadrado más 3 al cuadrado multiplicado por dr. Y dr nos dicen que cambia de 3 a 3.1. Entonces, acá es, bueno, igual ambos cambian a 0, cambian por una unidad, por 0.1, ¿no? Incrementó de 0.7 a 0.8, incrementó de 3 a 3.1. Entonces, cada uno de ellos, ya sea, ahí los había tomado al contrario, pero bueno, no importa, porque el cambio, pues sí, o mejor dicho, los diferenciales ambos son de 0.1 centímetros. ¿Ok? Para esto y continuar. Y pues ya el resto es trabajo de la calculadora, casi bueno, excepto que acá hay valores para MG, ¿no? Pero pues, vamos a hacerlo rápidamente. Entonces, tengo la calculadora a la mano. ¿Cómo es el cuento?
Bueno, ambos son términos semejantes, sería 6 por 3, 10, no, 2 por 0. Cuadrado por 0.7 al cuadrado más 3 al cuadrado, que es 9, menos 18. ¿Sí? 6 por 3, 18, otros 2 por 0.7 al cuadrado más 9. ¿Sí? 8.0, bueno, coloquémoslo así, porque es exacto, ¿no? Sería menos 8.02 sobre el de abajo multiplicado por 0.1. Abajo va a estar fácil porque ya lo tenemos acá. Hay que elevar al cuadrado, ¿no? Noventa y nueve punto 600. Acá me falta un mg. 9.6004. El cuadrado más 9 al cuadrado, ok. Listo. Menos lo que sea que dé ahí. El denominador ya lo tenemos. 9.604 y 0.1 mg. Y es 4 por 3, 12 por 0,7. 8,4. Me dieron muy parecidos. Y ninguno dio positivo, ¿no? 8.02 menos 8.4 menos 8.02 menos 8.4 dividido en 99.604, 6.004. Y ese es el resultado multiplicado por 0.1. Entonces el diferencial de tensión es menos 0. Pues aproximadamente, ¿no? Menos 0.0164 mg. Y la pregunta es que si la tensión crece o decrece, entonces pues la respuesta es que decrece, ¿no? Porque es negativo. Y no sé si hay alguna duda ahí, estos ejercicios generalmente son así, sencillitos, ¿no? Simplemente es utilizar lo que se sabe y- y de diferenciales y pues reemplazar, ¿no? Por ejemplo, está este otro. Dice que R es la resistencia de tres resistores conectados en paralelo, ¿no? Entonces, el que sabe de física, pues sabe que eso quiere decir que 1 sobre R
o la resistencia total, mejor dicho, es 1/R1 más 1/R2 más 1/R3. Entonces tendríamos como esta función acá. Y pudiera uno despejar R de ahí, ¿no? Para que fuera R en función de R1, R2 y R3 y no tuviera uno que utilizar eh, alguna versión extraña de la regla de la cadena. Y el resto es diferenciar, ¿no? Diferenciar y hacer los reemplazos, ¿no? Dice que hay un error posible del 0,5% para todas, para R1, para R2 y para R3. Eso quiere decir que los diferenciales van a ser de esta forma, ¿no? Diferencial de R1, por ejemplo, de 0,005, ¿no? ¿Cierto? Pues que lo estoy transformando de por ciento a decimal. Entonces sería esa la idea, ¿no? Bueno, y ese es DDR2 también y DDR3. Ponerse uno a diferenciar. Pero bueno, no sé, abro el micrófono ahí para ver si hay alguna duda en ese respecto. O si lo dejo o si lo quieren intentar hacer, no sé. ¿Ok? Yo diría que pudiera uno hacer esto, ¿no? Uno sobre la resistencia total es igual a R1 por R2 por R3, ¿cierto? Y bueno, R1 dividido, o R1, R2, R3 dividido en R1 multiplicado por 1 da R2, R3 más R1, R3 más R1, R2. Esa sería la forma de sumar estos tres fraccionarios, ¿no? Y eso sería 1 sobre R. Entonces pudiera uno voltearlo y tendría que R es R1, R2, R3 sobre R2, R3 más R1, R3 más R1, R2. Y entonces tenemos ya una función, ¿no? Una función donde R pues es lo que queremos hallar, o bueno, es la variable dependiente, ¿no? Que está en función de estas tres variables independientes, ¿no? Y pues utilizar la regla de los diferenciales para hallar el diferencial de R mayúscula o de R en términos de los de R1, R2, R3, simplemente después insertar los valores en la calculadora y obtener lo que están preguntándole acá, que es el estimado o estimar el error máximo en el valor calculado de R, ¿no? Entonces, el error máximo sería, pues, básicamente esto, ¿no? Sea que, lo que sea que dé el diferencial de R. No sé si hay alguna duda ahí. Intenten hacerlo. Ahí ya les colaboré un poco despejando R.
Ok, entonces tenemos que seguir, no podemos quedarnos ahí. Pudiera quedar este otro ejercicio ahí como de tarea para que lo vayan revisando. Pero bueno, un modelo para el área superficial de un cuerpo humano está dado por esta función, ¿no? Depende de W y de H, donde W es el peso y H es la estatura. Y S se mide en pies cuadrados. Incluso les dan las unidades, ¿no? Si los errores en la medición de W y H son a lo sumo de 2%, pues significa que el diferencial de W lo puedo tomar como 0.2, perdón, 0.02. Y lo mismo el diferencial de H. Pues dice, estime el máximo error porcentual en el área calculada, es decir, H de S y pues si quiere cámbialo a porcentaje, ¿no? Que le va a dar es en decimal. ¿Le ha parecido al anterior? Pues el asunto es diferenciar, ¿no? Simplemente sería eso todo lo que hay que hacer. Pero bueno, queda de tarea. Ahora vamos a pasar a un tema nuevo en este sentido. Es el siguiente. A menos que haya alguna pregunta sobre el ejercicio que estaban haciendo o algo así. Ok. Entonces primero consideramos el espacio, ¿no? El espacio tridimensional. Entonces este es el espacio tridimensional. Por acá está Y, X y Z. Me gustaría por un momento considerar, tenemos el espacio X, Y, Z o el espacio R3, ¿sí? Espacio de 3 dimensiones. Y quisiera por un momento considerar lo siguiente. Digamos, puede ser este color. Un plano, ¿sí? Ya, ¿no? Hagámoslo con flechas, ¿no? Líneas. Un plano. Entonces, pero obviamente se extiende infinitamente, ¿no? Y supongamos que conozco dos puntos del plano. Un punto acá, no sé, X0, Y0, Z0. Puede ser fijo y otro punto cualquiera que también esté ahí. Yo sé que ese plano que está ahí, pues debería ser a lo sumo una función de esta forma, ¿no? Z igual a f de x, f de xy, ¿no? ¿Sí? No puede tener más variables. Entonces tiene que ser una función de ese estilo, pero pues me interesaría saber la función, ¿no? ¿Cómo la hallo? Y bueno, pues eh, el asunto es como
como sencillo en últimas, ¿no? Eh, o bueno, visual a lo menos. ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, porque si con esos dos puntos que tengo ahí, pues la verdad no me dicen mucho sobre el plano, ellos por sí mismos, ¿no? O sea, no me va a quedar en función solamente de ellos dos, tiene que haber alguna variable. Entonces, y si yo tengo un vector por acá sobre el plano y este otro vector aquí sobre el plano, este otro vector también está aquí sobre el plano, entonces ellos tienen direcciones como muy variables, ¿no? Porque pues hay mucho espacio entre ellos, es decir, pues, es como si usted considerara R2 y todos los posibles vectores que hay en R2, pues hay infinitos para infinitas direcciones, ¿no? Compuestas, etcétera. Entonces, conocerlos así, ellos, pues no es tan sencillo, no es como cuando usted tiene, por ejemplo, una recta en R3, que no sé si recordarán ese tema, se ve sobre todo, si no estoy mal, en álgebra lineal, pero bueno, porque una recta en R3 pues está, y bueno, algo sí salió en el taller que les hice, está por dos cosas, por un vector director y por un vector traslador. Le bastaría con conocer dos vectores, pero pues aquí no podemos hacer eso, porque los vectores pues son muy variados, ¿no? Como esos cuatro que dibujé, todos van para diferentes lados, ¿no? Forman ángulos muy distintos, pero todos, como uno los ve que están sobre esa tela azul. Entonces hay que hacer alguna otra cosa, tienen que encontrar alguna forma de, de pues entender o comprender este plano, ¿no? Este dibujo. Entonces la forma pues sería la siguiente, ¿no? Digamos que yo tengo acá un ángulo de 90 grados, ¿sí? Ese vector ahí es perpendicular al plano, ¿sí? Y si es perpendicular al plano, pues porque está en otra dimensión, ¿no? El plano es de dos dimensiones, entonces basta con un producto cruz ahí para conseguir a alguien que vaya pues saliendo, ¿no? Como está saliendo de hacia afuera. Sí, no sé. Entonces, y ese vector que pongámosle algún nombre, es un recorderis ahí básico de este cuento de planos. Vector normal. Entonces, ese vector normal, pues lo podemos trasladar y ese sí me va a decir todo lo que tengo que saber sobre el plano, porque no importa cómo lo traslade yo, va a seguir siendo pues perpendicular, ¿no? Luego para acá, etcétera. Acá, sí, él sale arqueado, no va ni en ninguna dirección sobre el plano, sino por fuera. Entonces, él, como les digo, puede pensarlo como un producto cruz. En realidad es eso. Eh, un producto cruz y ese vector es único, ¿no? Como les digo, lo puedo mover por encima de ese dibujo y va a seguir siendo pues perpendicular. Entonces, él sí me va a decir dónde está ubicado el plano. Pues sería el asunto. Entonces, ¿cómo voy a hallar y cómo hallaría uno ese vector perpendicular? Pues ya casi que dije cuál es el método, ¿no? Pudiera considerar, y se considera, bueno, pudiera considerar el vector que tiene las coordenadas de este punto, ¿sí? Entonces sería el que sale de 0, 0, 0, y podría considerar el vector que tiene
¿sí? Esos dos. Entonces, el vector que da las coordenadas de x0, y0, z0 y el que da las coordenadas de otro punto cualquiera, x, y, z, que ese sí ya pudiera ser hasta arbitrario, ¿no? Sobre el plano. Y voy a considerar este vector sobre el plano. Estos dos vectores, el negro y el morado, no están sobre el plano, obviamente, porque ellos salen de 0, 0, 0 y llegan al plano. Pero ese vector azul sí está completamente encima del plano. Entonces, lo que queremos es que sea, va a ser, mejor dicho, va a ser perpendicular aquí claramente a n, ¿no? Vamos a hacer una pequeña demostración de eso, ¿no? Claro que en este punto hay que creer, ¿no? Porque estamos dibujando tercera dimensión con solo dos. Entonces, perdonarán si no es tan claro. Una cosa así, ¿no? ¿Ok? Entonces, el vector n lo podemos hallar, pues, como un producto cruz de dos vectores acá, dos vectores distintos que pueda usted pensar acá en este plano. Entonces, ese azul pudiera ser uno y no sé, este otro. En última, simplemente necesitamos dos vectores en el plano o tres puntos en el plano, ¿no? Y un producto cruz. Entonces es bastante sencillo, pero bueno, ya eso ya es una cosa, un asunto de álgebra de vectores, lo vamos a dejar hasta ahí. Simplemente es para explicar de dónde se saca la ecuación. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un vector normal que pudiéramos escribirlo como A, B, C. No, pues tiene que tener tres coordenadas, está en R3. Ese vector normal, pues, va a ser perpendicular a este vector azul que dibujé aquí. Este vector azul, pues, es la resta de estos dos, ¿no? Sería x, y, z menos x0, y0, z0. Entonces, ambos son perpendiculares, es decir, que el producto cruz de, no sé, pongámosle vector B a ese vector azul, el vector normal y el vector B es 0. Entonces, eso lo podemos traducir en una ecuación. Vector normal punto vector B es igual a 0. ¿Por qué es 0? Porque son perpendiculares. Esa ecuación podemos arreglarla un poquito. Ese vector normal que puedo hallar como con un producto cruz y tiene coordenadas A, B, C. Me las puedo encontrar, bueno, todavía es un poco más, un ejercicio más como de álgebra. Y ese vector B, ¿qué coordenadas tiene? Es la resta de x, y, z menos x0, y0, z0. Entonces tendría primera coordenada x menos x0, segunda coordenada y menos y0, y tercera coordenada z menos z0. Entonces ese producto punto tiene que dar 0 porque pues hay perpendicularidad, ¿no? Reglas que ve uno por allá en álgebra. Entonces tenemos eso. Pudiera también mejorar aún más esta ecuación, ¿cierto? Era mejorarlo más como, pues efectuando ese producto punto. Yo sé que el producto punto pues es la longitud A por la longitud de B, por el coseno entre los dos ángulos, pero, o bueno, la longitud del primer vector por la longitud del segundo vector por el coseno de los dos ángulos. Pero otra forma de hacerlo es que si yo conozco las coordenadas, pues el producto punto es multiplicar coordenada con coordenada y luego sumar. Es decir, multiplico primera coordenada, primera, segunda, con segunda, tengo un recorderiza ahí, tercera, con tercera, y obtengo que A multiplicado por X menos X0 más B multiplicado por Y menos Y0 más C multiplicado por Z menos Z0
da igual a cero, donde ABC es un vector pues perpendicular al plano, ¿no? Es lo que llama uno el vector normal. Y, y ya, entonces sería pues casi que toda la teoría que hay que saber sobre planos, ¿no? Pues hay unos asuntos ahí de que borremos eso. Voy a ponerle uno, ecuación del plano. Le puede poner uno así porque todo plano va a tener una ecuación de ese estilo. Va a poder escribirse como ABC, que donde ABC es un vector normal, un vector perpendicular al plano, y X y X0, Y sub 0, Z0 es un punto fijo, un punto conocido, ¿no? Del plano, y X, Y, Z, pues sí son variables, ¿no? Entonces tenemos una ecuación de plano. Bueno, y vamos a dejar eso en stand-by un momentico. Lo vamos a utilizar ahorita más tarde. No sé si hay alguna duda ahí, o pues es como un recorderis ahí de esos temas que de pronto a uno a veces se le pierden, ¿no? Se le van, pero eso ya debería ser conocido. Ok, me están hablando ustedes aquí por WhatsApp. Bueno, entonces esa sería la ecuación de un plano. Ahora vamos a recordar un tema importante de cálculo uno, que es la linearización. Y así a grandes rasgos uno pudiera entenderla como esto, ¿no? Tengo acá los ejes coordenados. X y Y. Y tengo por acá una curva, que puede ser con una cosa muy curiosa, ¿no? Alguna curva cualquiera. Algo de ese estilo, ¿no? Una curva, pues, y igual a f de x. Señor, si no da cero, el vector no sería perpendicular, no. Eso es un sí, solo sí. Pero sí, buen complemento, Susana. O sea, cuando yo estoy multiplicando, o bueno, cuando hago el producto punto de dos vectores, si me da cualquier número, pues es porque los vectores tienen un ángulo, o sea, no son perpendiculares. Y eso debería ser claro, ¿no? Porque digamos que los vectores tienen magnitud, ¿no? Porque también ese pudiera ser el contraejemplo ahí, pero o sea, que los vectores sean no nulos, ¿no? Tengo un vector A, un vector B, pues que A y B no sean cero, ¿no? A es cualquier vector y B es cualquier vector, pero no son el vector cero, que es un punto, ¿no? Es de punto cero, 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 sino que son esos dos vectores no nulos. Entonces yo sé, porque esto es un teorema, que ese producto punto también lo voy a poder escribir como la magnitud del vector A multiplicado por la magnitud del vector B multiplicado por el coseno del ángulo que forman ellos. Eso es un teorema. Entonces, si eso me da distinto de cero, ¿qué quiere decir? Bueno, yo sé que sí.
si da igual a 0, pues es porque A es 0, o B es 0, o el coseno del ángulo es 0. Pues, bueno, solo hay esas tres posibilidades, ¿no? Y si no, no daría 0. Pero eso querría decir que si es distinto de 0, quiere decir que este es distinto y este también, y este también, ¿sí? Entonces lo que quiere decir es que coseno de teta debe ser distinto de 0, o si no, segurito me da 0. Y si coseno de teta es distinto de 0, pues en últimas quiere decir que forman un ángulo, ¿no? Un ángulo que no es múltiplo de pi medios, ¿no? Porque ustedes entienden cómo va el coseno, ¿no? Comienza en 1, baja a 0 en pi medios, vuelve a 0 por acá en 3 pi medios, etcétera, ¿no? Entonces, eso solamente puede ser 0 cuando hay un tipo de perpendicularidad, ¿no? Entonces, si es distinto de 0 es porque no hay perpendicular y pues lo que dice Susana. Eso prueba que pues, uno pudiera decir, ¿no? Y que si el producto punto es 0 son perpendiculares y si no es 0 es porque no son perpendiculares. Puede decirlo hasta cierto punto, ¿no? Con excepción de los casos triviales, ¿no? Que es cuando algunos, digamos, A o B, pues son el vector 0, y pues si el A es el vector 0, pues de lógica va a dar 0, así no sean perpendiculares, ¿no? Con vector 0 me refiero a esto. Esto es un vector, ese puntico, y este será el vector B. Si los multiplico me van a dar 0. Este es el vector A, ese puntico que no tiene magnitud. Es el vector B. Si los multiplico, pues me van a dar 0 de lógica, ¿no? Pero eso no lo toma uno en cuenta porque es un caso trivial, ¿no? Un caso tonto. ¿Sí? Pero bueno, no sé si está quedando claro el asunto. Es una regla que se usa mucho, ¿no? Pues, casi todo el tiempo la está utilizando uno cuando hace ejercicios de trigonometría o de álgebra lineal, ¿no? Que si el producto punto pues es distinto de 0, eh, no son perpendiculares. Y si es igual a 0 es porque pues, hay perpendicularidad, ¿no? Así como pasa en este ejercicio, ¿no? Producto punto da 0 porque pues hay perpendicularidad entre ese vector azul y ese vector rojo. ¿Ok? No sé si hay algún... Ok, gracias. Un momentico. Ok, entonces estábamos revisando ahora el concepto de linealización. Un poco ahí de paciencia porque están relacionados, ¿no? Hicimos un recorderis ahí de planos, cómo se hallan las ecuaciones de los planos, etcétera. Entonces ahora consideremos un problema 2D. Tenemos esa curva y esa curva está por una función y pues esa función puede ser tan complicada, no se la quiera, ¿no? Pero digamos que es diferenciable en todos lados.
hasta infinitamente diferenciable, no sé, un seno hiperbólico, una cosa así, ¿no? Un seno combinado con una función exponencial, bueno, una cosa así, ¿no? Que se pueda diferenciar bien, ¿no? Pero pues que sea difícil de calcular a mano, me refiero, o sea, si yo le lo pongo a usted hallar el seno de 1.00123 radianes, pues seguramente a mano no lo va a hacer, ¿no? Digo yo, tiene que ir a Wolfram, a la calculadora, alguna cosa así. Entonces, para ese tipo de cosas, es decir, va a haber puntos y funciones donde yo irle a calcular acá la imagen f de a es más o menos complejo, ¿no? Digamos una sinoidal, ¿no? Incluso si tengo aquí puntos X cercanos, pero así, digamos que le hallé f de a y lo hallé utilizando la calculadora, ¿no? Eso me va a ayudar a calcular X y X0, pues seguramente no, ¿no? Pues le tendría que volverlo a ingresar a la calculadora. Lo quiero hacer de manera exacta, revisando en la función. Pero, entonces, ¿qué hace uno? ¿Qué hace uno? Digamos que yo sé diferenciar y que tengo los valores de la derivada en A y de la función en A. Y quiero hallar un valor X aquí cercano, pero pues no tengo calculadora. ¿Cómo hago? O sea, ¿cuál sería la idea ahí? Digo yo. En realidad esos problemas nacen es para resolver ese tipo de cosas. Mal. O sea, puedo calcularle aquí también la derivada. Digamos que esa es la recta que es tangente a la curva en ese punto AF de A. Entonces esa recta tiene que tener ecuación Y igual a F' de A por X más menos A' de A más F de A. El tema general que estamos mirando ahorita es plano tangente. Para resolver la duda del compañero. O sea, es fácil calcular, y bueno, y eso ya es en el ejercicio de cálculo uno, no voy a explicar de dónde sale, ¿no? Porque lo que estoy diciendo es muy sencillo, ¿no? Tengo una curva, tengo un punto, halle la recta tangente a ese punto. Ustedes ya saben qué es derivar y ir a utilizar la ecuación punto pendiente, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, es algo ya conocido, un problema de cálculo. Pero ¿para qué hace uno eso? ¿O para qué sirve a veces eso que está ahí? Acá me están hablando ustedes. ¿Sí? Entonces le puedo calcular esa recta tangente, pero ¿cuál sería un interés que tiene uno de pronto como ingeniero en esa recta tangente, digamos, ¿no? Digamos que soy ingeniero, entonces ¿para qué me serviría eso? Simplemente para la derivada y saber si está creciente o decreciente. No, no porque esta recta que está aquí tiene una ecuación más sencilla, ¿no? Más fácil de calcular, o sea, si a mí me dan un X cualquiera, y lo quiero reemplazar en esta función y tengo todos los valores de A, F' de A y F de A, pues es muy fácil, no necesito calculadora para hacerlo. De pronto me demoro un poquito, pero no necesito calculadora. Y esa es la clave, ¿no? Esta recta que, esta recta que es tangente a la curva por ese punto es una linealización. Ese tema se ve en cálculo 1.
es una linealización, es decir, me da una muy buena aproximación de la gráfica. O sea, si yo tomo puntos muy cercanos, cercanos es un decir, ¿no? Eso quiere decir que están a un delta o un epsilon, ¿no? Están a una distancia muy corta. Lo que sea que quiere decir muy corta, ¿no? Pero bueno, si tengo un X a una distancia muy corta, como esas que están ahí, esos X y X0 que están cercanos, y quiero hallarlos, quiero hallar cuánto da f de X0, donde f es esta curva azul, y quiero hacerlo sin calculadora, pues fácil, no lo hallo en la función, hállelo en esa recta, ¿ok? Hállelo en esa recta y eso le va a dar una aproximación muy cercana a lo que en realidad da hallarlo en la curva, ¿no? Entonces uno como que reemplaza el asunto, ¿no? O sea, tengo una curva y la verdad no sé cómo calcular el seno hiperbólico de Euler a la x cuadrada, cosas así, ¿no? Para un punto cercano a un punto donde me sé la derivada y me sé cuánto da la imagen, etc. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues dibujo la recta tangente ahí, que pasa por ese punto cercano al punto que me interesa en realidad, a ese x0 que le quiero hallar, y reemplazo en esa función, ¿sí? Eso es todo lo que tengo que hacer, reemplazos en la recta, y al reemplazar en la recta me va a dar por ser tangente, me va a dar muy cercano a lo que en realidad da aquí en la curva azul, muy cercano, como más o menos se puede ver ahí, ¿no? Uno hace la prueba, ¿no? Pero bueno, eso ya es un asunto de un concepto que es más o menos fácil de entender, ¿no? Si la tomo muy cerca, ahí a esa curva, la línea si tomo los X muy cerca a ese A, la línea me va a dar muy cerca a la curva y por tanto los valores de la línea pues van a ser como una aproximación a los valores de la recta. Ya si los tomo por acá, pues no, van a dar muy distinto, ¿no? La línea la extiendo, va a dar por acá y va a haber mucha diferencia entre la línea y la curva, ¿no? Pero en una vecindad ahí cercana de A, sí funciona, sí aproxima. Obviamente también hay muchas condiciones de la función, ¿no? Como les digo, pues, le estoy pidiendo que sea infinitamente diferenciable. O sea, que se comporte bien, que sea una función más o menos bonita, ¿sí? Ese sería por lo mínimo que le pediría es eso, que fuera infinitamente diferenciable. Pero bueno, entonces, ¿esto qué tiene que ver con cálculo 3? En cálculo 3 podemos hacer lo mismo, ¿sí? Pero hay que agregarle una dimensión. Entonces, vamos a pensar en lo siguiente, puede ser en el ejemplo que hicimos esta mañana, vamos a ver si carga GeoGebra. Y ahí, a grandes rasgos, ¿cuál va a ser la idea entonces? La idea va a ser muy sencilla, ¿no? ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Que la derivada me da una recta que aproxima esta curva azul en las cercanías de un punto, ¿sí? Si estoy muy cerca a un punto, esta recta me aproxima muy bien, me sirve, ¿sí?, como de modelo para entender más o menos cómo se comporta esa curva en las cercanías. O sea, me da una buena aproximación. Entonces, ¿cómo haríamos ahora en 3D? Lo mismo. Tendríamos un sólido y ya no habría derivada, sino habría derivadas parciales, y esas derivadas parciales me inducen, así como la derivada aquí me induce una recta que aproxima la función, las derivadas parciales me inducirían un plano que aproxima la función. Esa sería toda la idea. Vamos a intentar dibujar un acercamiento acá de pronto que nos permita ver más o menos qué es lo que estoy diciendo. Y vamos a alejarnos un poquito.
Vamos a ayudarnos aquí de todas estas herramientas para decir que quede bien bonito esto. Entonces, 66 menos 2 al cuadrado menos 3 al cuadrado igual a 23. O sea, 2, 3, 23. No, aquí no, es acá. Así me da. Entonces, 2, 3, 23 debería ser un punto sobre esa superficie roja. Si lo es, damos cuenta que sí. La pelota está pegada ahí a esa superficie. Correcto. Ujú. Pudiéramos pensar en el plano que hace a X constante, pues Z, perdón, X igual a 2. ¿Sí? Plano que hace a Y constante, Y igual a 3. Ambos planos pasan por ese punto. Vamos a mejorar esto un poquito. Estos planos tocan la curva en ese punto que está ahí. Yo no pudiera pintar las curvas, ¿no? Bueno, no, ya vimos lo de las curvas de intersección. Ahora lo que vamos a pintar es el plano cociente que pasa por ese puntico. O bueno, ¿cuál va a ser la idea? Vamos a dibujar un plano que pase por ese puntico A, pero que sea tangente a esa curva roja, bueno, ese sólido rojo, perdón. ¿Sí? Es decir, que sea como esta recta, ¿no? En la cercanía solamente lo toque en un punto, sin embargo, que dé una buena aproximación. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues con lo que sabemos de planos, ¿no? O con lo que acabamos de revisar. Entonces, tenemos que todo plano va a ser de esta forma, ¿no? Va a ser de la forma AX menos X sub 0 más B Y menos Y sub 0 a C Z menos Z sub 0 igual a 0. Entonces el plano que yo quiero, que va a ser el plano tangente, eh, pues va a ser de esa forma, ¿no? No hay de otra. Pero, ¿qué pasa si yo divido entre C todo? Pues va a pasar lo siguiente, ¿no? Y aquí como que este Z y Z0 se van en cierto sentido, a liberar y acá va a seguir igualado a Z. Entonces, pudiéramos escribir, y la ecuación de plano sería así. Voy a pegar esto un poquito más. Está dejando. ¿Sí? Vemos todo más bien. Eso. Sería esta forma. Z menos Z sub 0 igual a 0. Y me quedaría X menos X sub 0 por esta constante y Y menos Y sub 0 por esta otra constante.
Pero esas constantes, pues pudiera cambiarles el nombre y no pasa nada, ¿no? Pues, hay como asuntos de gusto, ¿no? En realidad no es tan importante. ¿Ok? Entonces, digámosle A y B. Es un plano, pudiera verse como esto. Esto ya es un avance. Hemos quitado ahí variables al asunto. Eh, pero ese tiene algo de particular, ¿no? Y bueno, y de pronto aquí no se ve tan bien. A ver, vamos a intentar que se entienda bien utilizando esto. Entonces voy a utilizar la herramienta intersección para intersectar esto, este plano azul con esta curva roja. No me dejó. Así se ve. Ahora la curva roja, plano verde. Listo. De color amarillo, alguna cosa así. No sé, como para que resalte. Y ya podemos mover. Y vamos a ocultar los planos, ahora sí. Para que queden nomás las curvas. Ok, muy bien. Entonces, esas dos curvas, la curva verde, bueno, la curva amarilla en realidad, y la curva azul, ambas pasan por este mismo punto A, ¿correcto? Y cuando yo quisiera el plano, que va a ser, yo quisiera un plano que me aproxime acá en las cercanías de este punto A. Pero ¿cuál va a ser ese plano? Pues uno se da cuenta, ¿no? Sería el plano que sea tangente por ahí. Por ejemplo, ese plano tendría una recta que es tangente a la curva verde, ¿no? ¿Cierto? Y que pasa por ahí. Y tendría por acá, bueno, sigamos dibujando el azul, tendría otra recta que es tangente a la curva azul y pasa por ahí. O sea, esas dos líneas estarían en el plano y el plano sería este, ¿correcto? Sería ese que está ahí. Ahora, esas dos líneas, una línea es tangente a la curva azul, la curva de intersección azul, y otra es tangente a a la curva de intersección amarilla. Pero recordemos cómo hallamos esas curvas. Esas curvas las hallamos dejando constante a X, una por un lado, y constante a Y la otra. ¿Ok? Y esas rectas que tengo aquí tangentes a ambas curvas, pues, tienen que ser tangentes para que el plano sea tangente ahí al curvoide rojo, pues van a tener pendientes, ¿no? Esas rectas tienen que tener pendientes. Pero ¿cuál sería, por ejemplo, la pendiente de la recta de la primera curva? Pues de una ya claramente tiene que ser eh, f de x evaluada en el punto. Perdón, eso es la derivada parcial de x0 y sub 0. Porque pues la idea pues, cuando hallamos este cuento de las derivadas parciales es que eran las rectas tangentes a esas curvas de intersección, ¿no? Y, y bueno, pues entonces las rectas tangentes a esas curvas de intersección son las derivadas eh, a esas curvas de intersección. Entonces las pendientes pues van a ser estas, ¿no? Las derivadas.
la derivada cuando dejo a x solo, cuando dejo a y solo. Y pues, la de la otra va a ser la otra derivada parcial, ¿no? Eso ya hice mucho porque está diciendo, pues, está diciendo lo siguiente. Esta es la derivada con respecto a x. La derivada con respecto a x es cuando dejo a y. Esa es, la otra es la derivada cuando dejo a x, la derivada con respecto a y, ¿no? Y la derivada con respecto a y, según vimos hoy en la mañana, es cuando y dejo a x constante. ¿Sí? Y estas líneas azules las pinté de azul porque están en el plano tangente azul, ¿no? O sea, hacen parte de él. Es decir, son puntos sobre estas líneas, pues van a ser puntos sobre este plano, es decir, van a ser puntos que cumplan la ecuación que yo tengo por allá en el tablero. Bueno, reconciliemos ahora toda esa información que tengo acá, porque eso es bastante. Es un análisis geométrico, pero que dice bastante. Entonces, primera información. Tenemos acá una ecuación para un plano tangente y quiero hallar esa ecuación, es decir, quiero hallar A y B, en última de lo único que tengo que hallar, porque X0, Y0, Z0 es un punto en ese plano tangente pues el punto sería no otro que el punto A, ¿no? Está aquí cargando. El punto A que pues yo pinté acá, ¿no? Ese puntico azul, 2, 3, 23. Entonces X0 es 2, Y0 es 3 y Z0 es 23, ¿no? ¿Ok? Eso por un lado. Ahora, segunda información. Cuando X es constante, en este caso constante 2, tengo una recta tangente, ¿sí? Que me da una curva y esa curva, pues, bueno, tengo una recta tangente a esta curva, perdón, y esa recta tangente está en el plano. Es decir, pongámoslo acá. Cuando X es constante, Fy, entonces, Fy de X0, Y0, pendiente de una recta sobre el plano que yo quiero o sobre el plano que estoy buscando, ¿no? Plano que busco. Y eso me dice mucho. Me dice mucho porque si esa recta está en el plano que busco, quiere decir que esa recta cumple esta ecuación. Está acá arriba. Entonces, hagamos eso. ¿Qué pasa cuando X es constante? En este caso, constante 2. Pues yo tendría a X es constante, es decir, X siempre vale 2. X sub 0 ya había dicho que era 2, más B por Y menos Y sub 0. Pero bueno, replanteémoslo de otra forma para que quede más general el asunto. Cuando X es constante, entonces X es constante. X vale lo mismo siempre, o sea, X vale X0 y le estoy restando el X0, pues eso también es fijo. Más B
por y menos y sub 0 más z menos z sub 0 igual a 0. Entonces tengo x0 menos x0. ¿Cuánto da eso? Da 0, ¿no? Multiplicado por a da 0. Es decir, esa ecuación se simplifica incluso más de lo que ya estaba, porque me da pues b por y menos y sub 0 más z menos z sub 0 igual a 0. Esto es claramente una recta. ¿Por qué es una recta? Porque tiene unas dos variables lineales solamente, y z, además, ¿sí? O z está en términos de y o y está en términos de z y ninguna está cuadrática, ni cúbica, ni hay senos, ni ninguna otra cosa, ¿no? Ya son como esto. Cuando yo, cuando yo veía rectas por allá en cálculo 1, y igual a mx, b, ¿no? Lo único variable es y y x están a la 1, entonces es una recta. Entonces aquí es el mismo análisis, eso va a ser una recta, eh, porque es una parte de un plano que es lineal con solamente dos, eh, dos incógnitas. Y pues este B que está aquí va a ser la pendiente de esa recta, ¿sí? Pero yo sé que la pendiente está dada por esto. Es decir, este B es la derivada, esta derivada que está acá. Y uno puede llegar haciendo el mismo análisis utilizando lo otro que sabe y concluir que A es la otra derivada parcial. Es decir, y esto ya es teorema y funciona siempre, ¿no? Entonces esto es lo que les interesa más bien a ustedes. Pero bueno, estaba explicando de dónde sale todo el análisis. Entonces, f parcial de x evaluada en x0, y0, multiplicado por x menos x0, más la derivada parcial, en y, evaluada en x0, y0, multiplicada por y menos y0, eh, eh, más z menos z0 igual a 0, donde x0, y0, z0 es un punto sobre la curva eh, pues eso es el plano tangente. Bueno, en rojo, no sé. Plano tangente a tangente. Y bueno, la sería sobre el sólido. ¿Ok? Entonces subrayemos esto un poquito. Y eso es lo que le interesa a uno. O sea, ya tengo la ecuación del plano tangente, simplemente reemplazar.
Entonces voy a reemplazar y a dibujar el plano tangente acá a esa curva. Voy a borrar, bueno, dejemos esas dos pintadas ahí, esas dos curvitas. Simplemente reemplazar en esta ecuación, ¿no? La derivada parcial en el punto multiplicado por x menos x0 más la derivada parcial en y en el punto multiplicada por y menos y0 más z menos z0 igual a 0 es el plano tangente. Y ese plano tangente, como esta curva es una curva pues bastante bonita, ¿no? Muy sencilla, pues debería dar una muy buena aproximación en las cercanías a este punto A. ¿Okay? Entonces, nos damos cuenta de que es como una generalización del concepto, en realidad, ¿no? O sea, cuando tenemos una curva en R2, ¿no? O sea, una función de cálculo 1, pudiéramos aproximarla a través de una recta tangente, que esa recta tangente va a tener pues pendiente la derivada, ¿no? Que va a ser un número que vamos a estar multiplicando ahí a la x, ¿no? Acá lo mismo. Cualquier sólido lo podemos aproximar, ahora ya no con una recta, sino con un plano. El plano va a tener esta ecuación donde lo que vamos a tener así extraño va a ser esto que está acá, ¿no? Multiplicando a las x. Entonces, multiplicando a las x va a estar la derivada parcial con respecto a x. Allá cuando era una recta tangente, pues lo que había era la derivada, pero bueno. Y acá multiplicando las y vamos a tener la derivada parcial con respecto a y. Entonces está todo dicho y hecho, voy a hallar la ecuación del plano tangente a ese que tengo allá dibujado. Entonces, ¿cómo sería? Tengo, el punto es 2, 3, 23, si no estoy. O sea, ese sería x0, y0, z0. Tengo z igual a 36 menos x al cuadrado menos y cuadrada. Eso quiere decir que la derivada parcial de esa función es, con respecto a x, ¿no? Es menos 2x, ¿cierto? Y la derivada parcial con respecto a y, la derivada parcial con respecto a y de esa función va a ser, pues, todo es constante menos y, entonces va a dar menos 2y. Y ya está. El punto sí es 2, 3, 23. Sí, exactamente ese. Entonces este es x0, y0, z0. Cambiemos el color a esta cosa. Entonces, eso quiere decir que f de x en 2, 3 va a ser x vale 2 menos 2 por 2, 4. F de y en 2, 3, y vale 3 menos 2 por 3. Es simplemente reemplazarlo. Menos 2 por 3 igual a menos 6. Y ya está el plano tangente, ¿no? Porque simplemente pues, va a ser seguir lo que dice aquí, ¿no? La derivada parcial evaluada multiplicada por x menos x0. Hagámoslo todo. O sea, el plano tangente debería ser, escribámoslo, plano tangente debería ser f de x 2, 3 multiplicada por x menos el x0 puntual, es decir, x menos 2, más f de y, pues evaluada ahí mismo, 2, 3, f de y, no, f sub y, perdón, multiplicada por y menos pues, el y puntual, que sería y0, que es 3, más z menos z0 es 23,
igual a 0. El plano tangente sería menos 4 por x menos 2 menos 6 por y menos 3 más menos 23 igual a 0. Pudiera dejarlo así o pudiera simplificarlo, lo que a ustedes les parezca mejor. Yo voy a tratar de simplificarlo un poquito. Entonces, menos 4x, 4 por 2, 8, menos 6y, 6 por 3, 18 positivo, más z, menos 23, igual a 0. Eso sería menos 4x, menos 6y, más z, y tendría que sumar todas esas constantes, ¿no? 8 y 18 son 26, menos 23 da 3 positivo, ¿no? Entonces, 26 menos 23, 3 positivo. Esa sería la ecuación del plano tangente. Ahí como por el bien de observarlo, vamos a dibujarlo, ¿no? Menos 4x, menos 6y, más z, más 3, igual a 0. Y hay algo que no veo. No veo también. Menos 4, menos 6, menos 6, 4 por 2, 8, 3, z menos 23, 3, 4x. ¿Dónde? Ok, voy a revisar. Ok, se bajó, pero voy a, ya un momentico lo muestro y terminamos con eso.
Ok, tengo acá un problema con el signo, que lo hice ahí con análisis, entonces, sí, claro, eso me está haciendo que es paralelo, pero no. Ok, ok, ok. Entonces es porque, bueno, pues debería dar lo mismo, no sé por qué no da lo mismo. Vamos a cambiar entonces un poquito. Esa es la orientación, ¿no? Entonces, eh, igual va a estar acá. ¿Cómo escribimos esto mejor que quede así bien y terminemos este ejercicio de una? Bueno, primero que el z está al otro lado de la igualdad, ¿sí? Por eso también en parte, ¿sí? Ok. Ya corrijo ya arriba el teorema porque sí es un error en el signo que tengo yo. Entonces no es, tenía que haber pasado este al otro lado y ahí sí dividir. Ese es el error que tengo yo acá. Y entonces al hacer eso, claro, me cambia esto bastante porque me va a dar ¿qué? Me va a dar z menos 23 y pasé 26 al otro lado negativo, entonces sería menos 26 menos 26 menos 23 49. Y vamos a hacer una pequeña corrección también acá. Bueno, igual empezamos esta clase tarde, pero terminamos con esto. ¿Ok? Porfa, corrijan ahí. Tengo un signo mal ahí, entonces por eso fue que me quedó extraño. Así podemos escribirla más bien como esto. Igual a z menos z cero. Esa va a ser la única diferencia. Eso fue porque tomé un signo negativo donde no era. Ok. Y ahora sí. Puedo bajar un momentico, profe, al final. ¿Sí? Corrijan ahí el teorema, porfa. Y entonces es menos 4x. ¿Cómo es el cuento? Abajo. En el que quiero dibujar 4x menos 6y igual a z menos 49. Vamos a ver si ahora sí. ¿Qué es eso? A ver si es eso lo que tengo así como raro. Ahora sí, claro. Ahí se ve que es tangente a la curva, ¿no? Al sólido. Solamente lo está tocando en ese puntito. No es que se me fue un menos por ahí. Entonces, disculpas. Cuando estaba analizando el resto, sí está bien. Es solamente el teorema que tuvo un pequeño resbalón ahí cuando estaba despejando. Entonces, lo cambian así, como está acá, así como está. Y ya con eso pueden calcular el plano en cualquier curva que lo tenga y que sea más o menos esto, pues, diferenciable, eh, bien en cierto sentido, como esta, ¿no? Que es infinitamente diferenciable, etcétera. Bueno, dejamos hasta ahí por hoy. Si hay alguna duda, pues, no sé, Profe, por por un favor. momentico el ejercicio que estábamos haciendo al final, por favor. Ok.
Simplemente gracias, el profe. reemplazo. Ok. Profe, yo tengo una pregunta, pero respecto al parcial. Sí, sí. Bueno, pues estamos recuperando las clases en la tarde, pero pues los parciales son los viernes. ¿Cuándo lo haríamos? O cuándo terminamos tema de la semana que debemos? ¿O cómo vamos a hacer? Este parcial yo diría que me parece a mí, ¿no? Pues les pongo la opción sobre la mesa. Obviamente en esta semana vamos a casi que hacerlo de 2 semanas, casi, ¿no? Toca hacer otra recuperación después, pero eso ya es más corta. Pero yo diría que seguir haciéndolo los viernes, ¿sí? Y ya pues los dos últimos que queden, O sea, este viernes vamos a tener pues uno no o dos. seguidos, pero sí separados por muy poco. ¿Sí? Ujú. Ya sería un parcial el que hicimos, un parcial este viernes, ¿sí? Que sería 22, no sé, ya reviso bien. Está dejando Es mirar. el sábado. Pues es que no me gusta disponer del tiempo de ustedes así, pero yo diría, un parcial hicimos el 14, uno lo haríamos el 21, otro lo haríamos el 28, el otro viernes, y el último lo pudiéramos hacer el primero o el 2, que es el día que terminamos esto, pues el curso. Con eso completaríamos todos. Pues los pudiéramos seguir haciendo así semanalmente. Sí, profe, Sí, así está bien. me parece que es como lo más factible para que no queden tan pegados. Seguirlo haciendo así, el 21, el 28 y por ahí el primero o el segundo del mes de septiembre y cerramos notas, ¿no? Entonces para parcial nos veríamos este viernes otra vez. ¿Ok? Listo, profe, hasta luego. Listo, profe, muchas gracias. Chao, chao. Ah, bueno, profe. Listo, profe, gracias, hasta luego. Ujú.